Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Apreciados amigos, estamos nuevamente ya para comenzar su programa Creed en sus profetas. Más que un programa, es un momento de reflexión, una oportunidad, un encuentro con Dios a través de su palabra y a través de el espíritu de profecía. Para aquella persona que se pregunta, ¿de qué hablamos cuando decimos el espíritu de profecía? Es más que una frase técnica o una frase religiosa. Se trata del don que el Señor ha concedido a su iglesia a través de la historia, a través del Antiguo, el Nuevo Testamento y de toda la historia humana después de Cristo con su iglesia especial que guarda los mandamientos de Dios, que tiene el testimonio de Jesucristo, porque Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. El don de profecía dado a los profetas de la antigüedad fue dado también a Elena White, y gracias a lo que ella escribió, inspirada por el Espíritu Santo, hoy tenemos estos libros que compartimos con ustedes como un complemento, nunca para reemplazar, sino para poder amplificar la palabra de Dios. Y aquí estamos, junto al pastor Bruno Razo. Gracias, pastor. Excelente introducción. Y si tú me permites, yo agregaría que ese espíritu no solo nos permita entender y recibir el mensaje, sino que ese espíritu también nos permita aplicar ese mensaje a la práctica de nuestra vida, ¿no? Sin duda, porque eso es lo que queremos, ¿no? Eso es lo que buscamos. Claro, o sea, lo que buscamos no es conocer más por conocer más, sino conocer más para vivir más. Justamente, pastor. Salmo número 38. Es un salmo realmente gratificante por sus mensajes, un salmo que llega a nosotros hoy con algunas lecciones de destaque comentadas por Elena de White que queremos compartir en este día con tantos amigos y que las compartimos desde el corazón, pero también en medio de un gran abrazo que enviamos a cada uno de ustedes. Así es, pastor. Entonces nos introducimos ya en el Salmo 38. El tema en realidad del Salmo es que un pecador está orando, ¿no? Es la oración de un pecador. ¿Y que no puede orar un pecador? Claro que puede, Ah. claro que puede. Justo de eso vamos a hablar, ¿no? Porque un pecador puede orar. Ahora, ¿de qué se restringe o de qué se pierde un pecador que ora, pero a la vez sigue pecando? Sigue pecando. Ajá. ¿Será que Elena hoy nos habla de eso? Sí, claro. En el libro Testimonio para la Iglesia,
Elena de White dice así: la comunión con Dios imparte al alma un íntimo conocimiento de su voluntad, pero muchos de los que profesan la fe no saben lo que es la verdadera conversión. No han experimentado la comunión con el Padre por medio de Jesucristo y no han sentido el poder de la gracia divina para santificar el corazón. Orando y pecando, pecando y orando, viven llenos de malicia, engaño, envidia, celos y amor propio. Las oraciones de esta clase son abominación delante de Dios. La verdadera oración requiere las energías del alma y afecta la vida. El que presenta así sus necesidades delante de Dios siente el vacío de todo lo demás bajo el cielo. Delante de ti están todos mis deseos, dijo David, y mi suspiro no te es oculto. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. A ver. Si nosotros estamos en comunión con Dios, en comunión de verdad, claro, en tiempo, en calidad, en la presencia de Dios, nosotros no vamos a sentir gusto por el pecado. Alguien dijo que el pecador que acepta a Dios se diferencia del que lo rechaza, de la misma manera que una oveja se diferencia de un cerdo, en este sentido, ¿no? El cerdo, cuando se cae en el barro, está en un lugar que le gusta estar. Lo disfruta. Pero cuando la oveja se cae en el barro, está en un lugar que no es su lugar. Se incomoda en el barro. El barro, la suciedad, no es el lugar cómodo para la oveja. Entonces, todos somos pecadores. No estamos diciendo aquí de que hay perfección y de que no pecamos nunca más. Pero estamos diciendo que no tenemos un apego, un gusto. Podemos caer, pero no es ese el lugar donde nos gusta estar. Y por eso clamamos a Dios para que Dios nos restaure, para que Dios nos saque, para que Dios nos libere y para que Dios nos perdone. Así que si la comunión es verdadera, el pecado es expulsado, porque Dios y el pecado no conviven. Si yo me siento atraído por Dios, termino rechazando el pecado. Y si me siento atraído por el pecado, termino rechazando a Dios. Claro. Entonces, cuanto más real y verdadera es mi comunión con Dios, más lejos y más separados y más distantes del pecado vamos a estar. Así es, pastor, realmente esto nos hace pensar ahora, la vida del pecador está afectada por el pecado, no hay vuelta que dar, no hay justo ni aun uno. Eso claramente está retratado en las Sagradas Escrituras. Y aunque muchas veces decimos, no voy a volver a cometer este mismo error, este mismo pecado, David lo experimentó. Él volvió a caer, ¿no? Él tomó así para sí mujeres, por ejemplo, que no le correspondían, y él experimentó un dolor por el pecado. ¿Cuál es la única fuente de consuelo para aquel que ha pecado? Extremadamente relevante tu pregunta, porque todos somos pecadores, porque queremos hacer lo bueno y no siempre lo hacemos, porque nos levantamos por la gracia de Dios, pero infelizmente volvemos a caer. Elena de White responde de esta manera: todas las palabras de consuelo que le pueda dirigir no valdrán mucho. Usted sabe cuál es la fuente de su fortaleza y su consuelo. Estaba hablando a alguien que se sentía abrumado por su pecado. Así es. No es ajeno a Jesús y a su amor. Usted es uno de aquellos para quienes la vida es un largo conflicto lleno de dolor, de fatiga y de desilusión. La esperanza diferida ha entristecido su corazón, pero recuerde que este mundo es el escenario de nuestras pruebas, nuestros pesares y dolores. Estamos aquí para pasar la prueba a que Dios nos somete. El fuego debe ser avivado hasta que consuma la escoria y nosotros salgamos como oro purificado en el horno de la aflicción. Usted puede meditar, mi querido hermano, en la misteriosa providencia de Dios que lo ha privado ahora de la luz de sus ojos. O sea,
A veces podemos estar envueltos en el dolor o envueltos en el dolor y en la culpa por el pecado. Pero Dios sigue siendo nuestra única fuente de consuelo. Sin duda. Jesús fue muy contundente cuando dijo que Él no había venido para buscar sanos. El médico existe para los enfermos. Y Jesús, como el médico del alma, vino a sanar pecadores que se refugian en su poder, que aceptan sus promesas, que reciben sus condiciones, que se iluminan por su gracia y que procuran vivir en su presencia. Por eso yo voy a anticipar aquí lo que después voy a repetir porque lo considero así muy relevante. En las cartas de Juan hay un resumen precioso para este momento. Dice, hijitos, o sea, Dios nos trata como hijitos. Así es. Estas cosas les escribo para que no pequen. O sea, el desafío de Dios para nosotros es que siempre vivamos en armonía con su voluntad. Pero si pecan, recuerdan que abogado tenemos para con el Padre en Jesucristo el justo. Así es, pastor. Y amigos, ustedes ven, no tiene por qué sentirse abrumado. Nosotros tenemos un abogado que siempre vive intercediendo por todos nosotros. Reflexionemos en estas verdades importantes y luego de esta pequeña pausa donde recibiremos también algunas sugerencias que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, volvemos para terminar nuestro programa de hoy. Hola, hoy vamos a leer una cita acerca de la verdadera educación. La verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio. Significa más que una preparación para la vida actual. Abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia accesible al hombre. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. Esta cita puedes encontrarla en el libro La Educación, escrito por Elena G. de White. Te invito a que pueda ser parte de tu biblioteca personal. También puedes descargar la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Queremos presentarle todavía una nueva motivación. Y yo insisto con la declaración que aparece en las epístolas de Juan. Hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen, pero si pecan, recuerden que abogado tenemos para con el Padre en Jesucristo el justo. Que nosotros podamos ahora acercarnos con esa sinceridad y honestidad delante de Dios. Si alguna cosa hay en nuestra vida que tiene que ser arreglada con el Señor, arreglemos en este momento. Padre, desde el silencio de nuestro corazón, te presentamos nuestra vida tal como está ahora, para pedirte por favor que la transformes una vez más, conforme a tu gracia y conforme a lo que tú sueñas para cada uno de nosotros. Por favor, concédenos la paz del perdón, la limpieza de nuestros pecados y la fortaleza para ser victoriosos y vivir conforme a tu voluntad. Bendícenos a todos. Te lo ruego, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Apreciados amigos, estamos ya finalizando por hoy este programa, siempre con la esperanza y la promesa de reencontrarnos el día de mañana a través de Nuevo Tiempo, Señal de Esperanza.